Dios rescata a Moisés. Moisés crece incluso en el palacio de Faraón, se hermana con Ramsés II y finalmente el Señor llamará a Moisés para decirle que tiene que preparar al pueblo para que salga en libertad y regrese a la tierra prometida. Moisés va a hablar con Faraón porque así se lo manda el Señor, y Faraón dice: no voy a dejar salir al pueblo, eso sí que no. Entonces el Señor le empieza a mandar señales para que doblegue su corazón y su soberbia. Por tu soberbia, Faraón, el Señor puede castigar a todo tu pueblo, a todo Egipto. Por la soberbia de un presidente se puede dañar todo un país, y eso es un lenguaje que se nos está olvidando, y mira cómo estamos a la fecha. Pero ahí dice en la Escritura que Faraón endureció su corazón, entonces vinieron las plagas, como dañar el agua del río Nilo y convertirla en sangre. Toda agua se convertía en sangre. Era una catástrofe. Luego el granizo, las ranas, los piojos, las langostas, y así podemos revisar las 9 plagas. Y finalmente, cuando Faraón, ¿verdad?, no entendía y casi siempre se rebelaba más y hasta se burlaba del Dios de Moisés, entonces el Señor le dijo a Moisés: ve a ver a Faraón y dile que debe salir mi pueblo en libertad. Y el Faraón dijo: pues dile a tu Dios que no saldrá en libertad. Y Faraón tenía un hijo pequeño, que era único hijo, no tenía más hijos, porque difícilmente logró tener un hijo, era hijo único. Y por lo mismo Faraón amaba muchísimo a su hijo y lo preparaba para que fuera incluso el heredero del trono. Entonces Faraón dijo: pues dile a tu Dios que ni por la muerte de mi primogénito dejaré salir a tu pueblo. Y Moisés tronó el bastón y dijo: así es y así será, por la muerte del primogénito. Desde entonces Dios quedó comprometido también con su Hijo único, Jesucristo. Así es de que el Señor preparó al pueblo de Israel y le dijo: Moisés, dile al pueblo que prepare un cordero sin mancha, menor de 1 año. Lo van a degollar y con la sangre van a pintar los dinteles de las puertas y las jambas de las puertas. Porque esta noche pasará un ángel exterminando a los primogénitos, y solamente donde se vea la sangre del cordero, el ángel pasará de largo. Pero el que no haya creído y no se haya preparado y no haya pintado con la sangre del cordero sus puertas, entrará el ángel y matará a los primogénitos. Porque así lo pidió Faraón. No es que Dios mande castigos, es que así lo pidió Faraón. La dureza del corazón y la incredulidad en el Dios verdadero. Él pensó que sus magos podían salvar la situación. Él pensó que sus hechiceros podrían superar lo que Dios ordenaba. Y Dios, con el simple cayado del pastor, de la vara de Aarón, hizo todas aquellas cosas. Pues así fue. El día 14 del mes de Nisán, que corresponde al mes de abril para nuestro calendario, en los primeros días de abril o los últimos días de marzo, se da la luna llena y se da la noche de la Pascua.
Ahí había que comer el cordero y prepararse con los pies calzados, la túnica puesta, ceñida la cintura, el manto en la cabeza, todo listo para salir. Pues Faraón no creyó, no se preparó, endureció más el corazón y sobrevino aquella terrible calamidad, ¿verdad? Porque el ángel exterminador empezó dando muerte incluso al hijo de Faraón. De tal manera que el faraón pegaba de alaridos y de gritos y dijo que se largue ese pueblo, que se vaya cuanto antes. Así fue, salieron y no irían, ¿verdad?, todavía de camino, cuando Faraón volvió a endurecer su corazón y lleno de rabia, de odio y de venganza, preparó a su ejército para que persiguiera al pueblo de Dios. Y finalmente el pueblo de Dios cruzó por las aguas del Mar Rojo, que se abrieron como dos compuertas, y mientras ellos salían al otro extremo, el ejército de Faraón entraba también, pero a medio río bajaron las aguas y acabaron con aquel ejército. El ejército de Faraón sucumbió, caballos y caballeros, y todos sus carruajes y las ruedas se atascaron, y todos perecieron. Las aguas del bautismo están señaladas en ese pasaje. Y la sangre del Cordero, pues hoy tenemos que pedir y decir qué solución tan grande para los que son bautizados y para aquellos que han quedado marcados por la sangre de Cristo. Cristo con su sangre, como la sangre del Cordero, así nos libra del tirano, nos libra de Faraón, nos libra de Satanás, para ordenar la salida en la libertad, porque Dios quiere hombres y mujeres libres de verdad, pero una libertad encauzada en una alianza de amor con tu Dios. Si no amas a Dios sobre todas las cosas, y si no eres capaz de dejar incluso tu mundaneidad, y de dejar todas tus bajas pasiones y desórdenes, entonces nunca te soltará Faraón. Nunca terminarás de romper las cadenas y las trampas que el demonio pone en tu vida y que te hace ver, oír y sentir cosas extrañas, o mover cosas en tu casa infestada por los demonios, o incluso las enfermedades y tantas calamidades. No es que Dios mande castigos, sino que la dureza de nuestro corazón atrae las fuerzas incluso de espíritus inmundos que vagan por los aires para la perdición de los hombres. Solución: sacramentos, bautismo, confirmación. Si no tienes la fuerza del Espíritu Santo, ¿cómo lucharás contra el espíritu del mal? Penitencia, o confesión, o reconciliación. Arrepentidos de sus pecados, renunciando a tus bajas pasiones y a todas las prácticas de idolatría que pudiera haber en tu vida. Muchas personas, queridos hermanos, son dañadas incluso por terceras personas, ¿verdad? Cuando una persona busca a un hechicero para dañar a otra persona, entonces el demonio trabaja a través del hechicero y trabaja por el odio de la persona que busca al hechicero, y trabaja contra la persona a quien le dirigen un hechizo. El demonio nunca va por uno, va por todos. Lo mismo va por el hechicero que por el que pide el hechizo, que por el que está sometido por un hechizo. Por tu esposa, por tus hijos, por tu familia. El demonio puede dañar incluso de una generación a otra, ¿verdad? Brincando de una generación a otra, como una genética de daño espiritual. Y por lo mismo dicen, tengo las facultades que tenía mi abuela, que era curandera y adivinaba con la baraja, el tarot, y era pitonisa, o era talladora y curaba aparentes enfermedades. Queridos hermanos, esas supuestas facultades no vienen de Dios, o son un desorden de tu psiquismo, o traes un demonio, ¿verdad?, en tu alma, que te hace como una herencia
que viene de familia. Y mucha gente se queda fascinada porque puede ver un futuro, porque puede adivinar, porque puede descubrir. Pero esas fascinaciones, cuando tú te quieras acercar a Dios, el demonio no te va a soltar, porque al demonio le interesa condenar tu alma, cuando Cristo le interesa darte la salvación. Invocar pues la sangre de Cristo y renovar nuestro bautismo es un paso fundamental. ¿Cuál es la renovación del bautismo? Definitivamente, incluso todo exorcismo busca la renovación del bautismo. La señal de la Santa Cruz, el nombre de Jesús, renovar nuestros compromisos, renunciar a lo que no es de Dios y proclamar nuestra fe en el Padre, en el Hijo, en el Espíritu Santo, en la Iglesia, en la obra de Cristo. Renovar nuestra alianza de amor. Esos son los pasos, diríamos, de gracia que debemos de atender. Una persona que tiene esas situaciones no caiga de inmediato en la desesperación, ni quiera las cosas mágicamente. Mucha gente quiere oraciones mágicas. No existen oraciones mágicas, hermanos. El pueblo de Dios, ¿verdad?, fue preparado por Dios durante mucho tiempo. Mucha gente viene y dice: Padre, póngame las manos, ¿verdad?, porque tengo un demonio o veo cosas. No es imponer manos. Eso no es así de simple como mucha gente lo quiere tomar en nuestros días, como si fuera algo mágico. No. El pueblo de Dios dilató 40 años en el desierto para purificarse y para poder entrar en la tierra prometida. Nosotros queremos que en 40 segundos de que el sacerdote me ponga las manos en la cabeza ya quede yo bien. No es así. Tienes que hacer un cambio de vida. Tienes que hacer una renovación de tus promesas bautismales, de tus compromisos con Cristo y con su iglesia y con tu comunidad, con tu familia, con tus trabajos, con tu vocación personal. Si no tenemos una claridad de nuestros compromisos ante Dios, queridos hermanos, estamos perdidos. Entonces, primero hay que prepararnos. Ve a estudiar un poco más la Escritura, repase el catecismo, reza, haz oración. Indudablemente que en este camino la Santísima Virgen María va por delante, hermanos. La Santísima Virgen María fue anunciada desde el paraíso como la que habría de luchar contra el demonio. Mientras el demonio acecha a morder su talón, ella le aplastará la cabeza por siempre. La descendencia de María, que es Cristo, y con Cristo nosotros, la iglesia, aún que pase muchas tribulaciones, los poderes del infierno tan temibles no podrán contra ella. Recordemos bien eso. Y tú eres la iglesia, tú eres bautizado, bautizada. Tú llevas el sello de la sangre de Cristo y el demonio lo sabe. Quien no lo sabe, tal vez eres tú. Pero si el demonio ve la sangre de Cristo en ti, entonces está obligado por la sangre de Cristo a huir de su presencia. El demonio saldrá de tu vida. El demonio verá que sucumbe en sus trampas. Él mismo caerá en las trampas que te ha puesto. Él mismo se tragará como un veneno sus propias mentiras que trató de infundirte sugestivamente. Cuando tú te decidas con carácter a vivir más en la alianza de amor con Dios, la Virgen María es auxilio de los cristianos y es el refugio de los pecadores. Ella nos llevará a un puerto seguro y feliz. Ella es la que nos lleva, como en las bodas de Caná, a los trabajadores a escuchar a su Hijo para que obedezcamos a su Hijo Jesucristo. Ella nos llevará para que Cristo nos dé el buen vino, ahí donde el agua se hizo vino y el vino se hace sangre, en el altar, en la Eucaristía. Ahí el Señor
nos da su fuerza, su cuerpo, su alma, su divinidad. Pero ¿qué hacer en tiempos de pandemia?, me dirán. Está la comunión espiritual autorizada por el Papa Francisco para que todos hagamos nuestra conversión a Dios, preparemos nuestras almas para recibir a Cristo. Almas tal vez dañadas por el pecado y hasta mordidas por el perro con mordidas de muerte, pero ahí el Señor es donde más ansía llegar pronto. Y solamente cuando tú le abres la puerta, cuando tú te dispones conscientemente, inteligentemente, para librarte del perro que acecha a morderte más, entonces por la sangre del Cordero, por el cuerpo y las santas llagas de Jesucristo, por las llagas de Cristo quedarán sanadas las llagas que el perro huele. Por las santas llagas de Cristo y su corona de espinas te librará incluso de tantas obsesiones y de tantas cosas que te atormentan día y noche y tal vez hasta por años. ¿Cuánto sufre? Atender a las gentes es un acto de misericordia, manifestar la misericordia de Dios con el que sufre, donde tal vez el médico, ni el psicólogo, ni el psiquiatra pueden atender las razones de la vida espiritual, pero el Señor ha provisto un sacerdocio, porque solo el sacerdote puede hacer oraciones de exorcismo, autorizado el sacerdote por el obispo, ni siquiera cualquier sacerdote. Hay mucha gente ociosa que anda queriendo imponer manos y visitar esta clase de enfermos y nada más andan zancajeándole los dineros. No se dejen engañar por nadie, solo el sacerdote. Pero cuando estamos en este tiempo de pandemia, en tu misma oración y en tu compromiso, fortalece tu alma, y la Virgen María no la sueltes jamás. Reza el rosario, medita los misterios, arrepiéntete de tus pecados, haz la comunión espiritual y pide la asistencia del Señor. En un momento dado, cuando pase todo este tiempo malo, tendremos la oportunidad de hacer una confesión sacramental. Nadie deseche la oración sacramental, la confesión sacramental, ni la comunión sacramental. No te vayas a acostumbrar a quedarte en tu casa viendo misa por televisión, que hay muchos que ni ven la misa. Está la misa y mucha gente, ahorita vengo, voy por agua, ahorita vengo, voy al baño, y no están atentos a la misa y dejan la misa porque no saben qué es la misa, y por eso aún ahora corremos el riesgo de que el demonio pueda ganar más terreno, sí, pero cuando la gente está atenta a la misa, mira cuántos testimonios nos han mandado, ¿verdad?, de muchas personas que están viendo la misa por televisión y dicen: Padre, hemos tenido liberación en la casa, yo tenía tal cosa y tal cosa, y viendo la misa del viernes por el Facebook, ¿verdad?, nos hemos liberado. Y mucha gente está dando su testimonio. ¿Cómo es que se hizo válido la oración incluso por el medio de comunicación? Porque el Papa lo autorizó. Sin la autorización, sin la autoridad del Papa, no se hubiera sido posible, hasta que el Papa lo autorice. Lo que tú ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que tú desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Cuando la autoridad lo permite. Mira, tenemos el testimonio maravilloso de San Juan Diego y la Virgen de Guadalupe. La Virgen María, siendo la Madre de Dios y la Reina del cielo, de los ángeles y de los santos, humilde vino a través del humilde Juan Diego para pedirle al obispo. Si el obispo lo autoriza, es necesario que el obispo lo autorice, le diría la Virgen de Guadalupe a Juan Diego: quiero que aquí se me edifique un templo para desde aquí manifestarles todo mi amor. Hasta que el obispo lo autorizó, la Virgen empezó a actuar. Así, la autoridad de la jerarquía de la Iglesia es fundamental. Ahí está la plenitud del sacerdocio de Cristo. Y el Papa Francisco ha dicho, pues a través de los medios,
de comunicación. Quien esté atento a la misa, le es válida la Santa Misa, y quien a través de los medios incluso solicita su comunión espiritual, sepa que el Señor llegará a su alma. Así es de que, queridos hermanos, en tiempos de pandemia también tenemos todas estas gracias que son auténticos regalos. Que el Señor les bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.